Ya estamos de vuelta en el semáforo, 10 de la mañana con 36. Y les recordamos una buena noticia porque este viernes 31 de octubre es feriado, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. También se celebra Halloween, ¿no? En la noche, así que pueden ir preparando sus disfraces, dulce o travesura. Y el sábado 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Vamos a conversar con Patricio Mardones. Él es arquitecto y coordinador del proyecto de la exposición Tiras de Prueba, Arquitecturas 1951-1997, que se presenta de forma gratuita en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Y te cuento que ayer fui a darme una vuelta al museo, estaba lleno de gente y en la Sala Mata justamente se ubica en el -1 del museo esta exposición bien particular, Tiras de Prueba, Arquitecturas 1951-1997. Cuéntanos cómo nace esta exposición, que entiendo tiene que ver con la colección de una fundación. Exactamente, así es. La exposición en realidad es la segunda exposición, es el segundo proyecto que hacemos nosotros de esta magnitud. Hicimos antes una exposición equivalente que se mostró en Zúrich y luego en Santiago, en la Galería de Patricia Redi, eso fue el año 2018. Y esa fue una exposición que se hizo para conmemorar los 50 años de mayo del 68 y también para revisar todos los movimientos de arquitectura y de alguna manera también involucrando arte y diseño que habían surgido alrededor de este movimiento social. Esta es la segunda versión, podríamos decir, de una exposición de este calibre, es más o menos equivalente en su tamaño, pero es completamente distinto el proyecto curatorial. Es otra cosa, y las dos veces, las dos oportunidades, lo que hemos hecho es trabajar con una colección que de alguna manera es como el motivo de ser de esta fundación, que es una fundación más o menos chica, yo diría que es casi doméstica, lo cual lo hace muy agradable, y que se constituye en el año 2017 en torno a esta colección. Digamos que es una colección de papeles que es de una familia, digamos, pero que estaba como guardada en cajones hasta que se arma la fundación y de alguna manera nuestro objetivo principal es poder hacer circular ese contenido que está ahí y ponerlo a disposición del público en diferentes formatos. Estamos trabajando también para poder abrir los depósitos de la fundación a investigación en el futuro, pero por el momento lo que hemos hecho es armar seminarios. El año pasado hicimos 4 y este año el único proyecto que hicimos fue esta exposición porque nos consumió toda la energía. Es un proyecto muy grande. Sí. Bueno, seguimos conversando con Patricio Mardones. Contarles también que recientemente se inauguró una exposición sobre el centenario de Julio Escames, que está muy linda, y que pueden aprovechar de visitar esta exposición, más la nueva muestra por los 145 años del Museo de Bellas Artes, y también Tiras de Prueba Arquitecturas 1951-1997. Hablemos de esta segmentación temporal, ¿no? Porque sitúan justamente después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 97 esta exposición. En este caso en particular es porque la pieza más antigua que está expuesta es del año 51 y la más reciente es del 97, es una cosa bien concreta. Pero eso también habla, yo creo, del foco que tiene la Fundación, en el sentido que esta colección que te decía yo, que es como el centro de nuestras operaciones, es una colección que está muy enfocada en una cosa muy concreta, digamos. Justamente coincide con ese periodo. Yo diría que las piezas que nosotros tenemos son piezas que parten más o menos al fin de la Segunda Guerra Mundial y en un principio llegábamos como hasta el fin de la Guerra de Vietnam, o sea, eran 30 años, digamos, hasta 1975, y ahora se ha ido expandiendo lentamente hacia los años 80 y un poco los 90. La colección en realidad son un montón de papeles. Son papeles de arquitectura, eso significa que tenemos dibujos, tenemos grabados también. Hay manifestos, hay publicaciones, hay efímera, que significa flyers, afiches, etcétera, todas esas cosas que se hacían en un momento quizás no para guardar, pero que después se convierten en documentos que tienen algún valor histórico. Y todos estos papeles que están en la colección y que son de este periodo, digamos, tienen la gracia que son como el único testimonio que queda de un montón de proyectos de arquitectura que o nunca se construyeron o si se construyeron ya no existen. Wow. Entonces, ese es como el sentido como principal que tiene la cosa, y como no se construyen, las razones son múltiples, digamos, pero de alguna manera, y a mí personalmente me gusta verlo así, es como
tratar de fijarse un poco en una especie de segunda línea o segunda fila de la arquitectura. No son los arquitectos que la gente más ubica necesariamente, y tampoco son los que tienen más obra construida. Pero no por eso no dejaron de hacer una contribución, digamos, al desarrollo de la disciplina arquitectónica. Y otra cosa que creo que también es súper importante decir es que son autores todos, digamos, del hemisferio norte. La Fundación está súper concentrada en importar contenidos a Chile. Ese es como el asunto. Nosotros no hacemos promoción, digamos, de la producción local o de los vecinos. Y creo que eso está súper cubierto y hay redes ya que funcionan, pero de alguna manera, y como está escrito por ahí en algunas de las declaraciones de la Fundación, Chile todavía está bien lejos, a pesar de todo, digamos, y nos cuesta tener acceso a material original. La gente joven a veces no viaja, o si viaja, se demora en viajar, en hacer estas como expediciones de conocimiento. Entonces creemos que es súper importante poner a disposición de los estudiantes, de los arquitectos jóvenes y en general de todo el público interesado estas piezas originales, digamos, para que las puedan ver en primera persona. Bueno, y una declaración de Smiljan Radić-Clark, presidente de la Fundación de Arquitectura Frágil, que dice: en este sentido son buenas viejas noticias, venidas desde otros lados para ventilar en algo el ambiente que habitamos y para que, como decía Raúl Ruiz, no se nos olvide que hay más países que Chile. Exactamente. Eso ahí, sí, para complementar tu idea. Exactamente. Y también contarle a las personas que pueden conocer más del trabajo de esta fundación en fundacionfragil.cl. Pueden conocer los distintos proyectos, es bien interesante el enfoque. Y me pareció que hay como un objeto que es como la estrellita, ¿no? Que es una especie de scooter o pequeño automóvil, tú nos podrás explicar mejor, que está dispuesto en la exhibición. Cuéntanos de ese objeto en particular, que es gris, es bastante interesante, ¿no? Entran dos personas. Sí, es para dos personas. Ese, mira, es uno de los ejemplos. La Fundación también, a través de este trabajo con esta especie de segunda línea que yo te decía de autores, también intenta establecer vínculos como con otras áreas, entre la arquitectura y otras áreas. Y creemos que ahí puede haber una cosa muy, muy rica, digamos, para explorar. Y claro, este auto, que es un Messerschmitt, que fue producido el año 55 y eso explica muchas cosas. El Messerschmitt era una fábrica de aviones alemana. Wow. De la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra, Alemania se tiene que redefinir y rearmar. Y esta industria entonces empieza a producir este auto. Es un scooter de cabina, literalmente. Es un auto muy, muy chico. Es más esbelto que el Isetta, ¿no es cierto?, que el huevito. Tiene una cúpula de acrílico. Los pasajeros van en fila, digamos, uno detrás del otro. Es para dos personas, pero no van acompañados, digamos, de lado, sino que van como en los aviones. Eso explica también un poco. Y tiene esta cúpula que también recuerden algo a la industria aeronáutica, y a nosotros nos interesaba porque esa producción tiene que ver con un momento en particular donde la arquitectura empieza a tener una fijación, digamos, una parte de la arquitectura, por supuesto, en la idea de las cosas que se trasladan, en la arquitectura móvil, en lo aerodinámico, que entra como muy fuerte, en las formas fluidas. Y el Messerschmitt es una pequeña arquitectura en ese sentido. Es una cabina, digamos, que tiene un diseño aerodinámico muy evidente, con una cúpula de acrílico que también remite como a otras estructuras arquitectónicas que aspiraban de alguna manera a esa misma condición de fragilidad, de temporalidad, de liviandad ante todo. Entonces el auto está dentro de una de las secciones. La exposición tiene 6 capítulos, podríamos decir. Hay como 6 grupos temáticos dentro de la sala. Es una exposición grande, se ve como más o menos homogénea, pero si uno la mira con detención empieza a darse cuenta que están agrupados como por temas las cosas. Y una de las secciones de la exposición justamente se llama El peso del aire, que tiene que ver con ese tipo de obras, con estas obras que aspiraban a la ligereza, a la rapidez, a la temporalidad y en muchos casos también al movimiento. Y ahí hay arquitectos que trabajaron con la idea del auto también como una manera de entender la arquitectura. Está Buckminster Fuller, por lo pronto, que es más que un arquitecto, en realidad era una especie de ingeniero autodidacta que fue expulsado de la Escuela de Arquitectura de Harvard en su momento por mal alumno. Eso es como un consuelo para los estudiantes que a veces tienen problemas. Y hubo varios también que trabajaron con ese tema, ¿no? Con el tema de la movilidad y de los desplazamientos y la liviandad. Por eso está el Messerschmitt ahí. Ese auto en particular, la colección está, la exposición presenta mayoritariamente piezas de la colección de la Fundación, pero tenemos algunos préstamos de
de otras fundaciones o de otros coleccionistas. El Messerschmitt, lamentablemente, no es parte de nuestra colección, es un préstamo a un coleccionista privado que fue muy generoso, se entusiasmó con el proyecto y fue muy generoso, entendió por qué tenía sentido. Y ha sido súper bueno porque es una pieza muy atractiva, digamos, los niños, yo me he dado cuenta el fin de semana, es muy atractiva como pieza de ingeniería, como pieza de diseño, como objeto. Y está eso, hay algunas cosas también que nos prestaron del archivo de la editorial El Croquis de Madrid, que tienen que ver con la obra de Enric Miralles, un arquitecto catalán que también está presente en una de las secciones de la muestra. Y tenemos también préstamos de la Fundación Aldo Rossi, un documental que va a estar en un monitor a la entrada de la exposición y que esperamos también hacer un par de funciones, digamos, de proyecciones sobre esa pieza, que es un documental bien interesante donde Aldo Rossi, que es un arquitecto italiano que también está presente en la exposición, él hizo ese documental vivo, digamos, poco antes de su muerte, y tenemos esa pieza para mostrarla acá, también es una cosa bien importante e inédita acá. Seguimos conversando con Patricio Mardones, que nos cuenta más de la exposición Tiras de Prueba Arquitecturas 1951-1997, que se presenta en el Museo Nacional de Bellas Artes. Absolutamente gratuita la entrada, y ustedes pueden visitar el museo de martes a domingo. Tú que eres arquitecto, ¿qué significación tiene hacerlo en el Palacio de Bellas Artes chileno, ¿no? Que se inaugura en 1910? No, súper importante para nosotros. La verdad, habíamos tratado en el pasado esta exposición que te contaba yo que hicimos en el 2018, que se hizo con apoyo del ETH en Suiza, una escuela de arquitectura muy grande. Nos hubiera encantado mostrarla en el museo en su momento, por diferentes motivos no se pudo, y ahí apareció la figura muy generosa de Patricia Reddy, que nos ofreció ese espacio para mostrar la exposición. Esta vez se alinearon, digamos, los astros y logramos estar en ese lugar, en ese espacio que es un espacio muy privilegiado. El museo además está en una etapa como de mucha ebullición. Esta idea de que el museo ahora es de acceso gratuito permanentemente, que no hay que pagar entrada, es relativamente reciente y eso ha vitalizado un montón. Yo creo que es importante que el museo sea un lugar donde uno pueda entrar y salir con libertad y por 5 minutos y volver después 6 veces si es necesario. También yo creo que tiene importancia para el museo y para nosotros también, digamos, esta idea como de volver a recuperar el centro que después de un rato ha estado como más o menos vapuleado. Hay todo un esfuerzo ahí que se está haciendo en diferentes flancos. Es un lugar súper concurrido, un lugar donde llega un público también que es mucho más amplio, ¿no es cierto? Es un lugar súper céntrico. Esa sala además tiene un montón de connotaciones para los arquitectos. Es una sala que construye Nemesio Antunes en homenaje a Roberto Mata, que es un arquitecto también, que estudió en la Universidad Católica en Santiago antes de dedicarse a la pintura. Y también es la sala donde, durante ese proceso de construcciones, donde Mata Clark viene el año 71, 72, no recuerdo bien, y hace esa intervención mítica de la cual no hay muchas pistas, ¿no es cierto?, en los cimientos del museo, vinculado, digamos, a esta excavación donde iba a estar la sala que lleva el nombre de su padre. Entonces es un lugar bien importante, digamos, culturalmente, creo. Y nos da mucho gusto que poder ser parte también de esta ampliación como del enfoque que tiene el Museo de Bellas Artes en términos de no remitirse solamente a lo que es estrictamente artes visuales, sino que también poder incorporar de vez en cuando la arquitectura como un contenido interesante para ellos. Creo que es muy bueno. Eso es súper interesante cómo se cruzan, ¿no? Por ejemplo, la noción de arte, de arquitectura, de diseño en esta exposición. Y qué interesante cómo el público también demuestra mucho interés por este tipo de montajes. Quisiera preguntarte, me llamó la atención, hay como una especie de bandera con una hoz y el martillo, con un fondo verde. Cuéntanos, por ejemplo, de esa obra que es bien particular, generaba interés en el público. Es una de las muchas piezas que hizo un artista italiano que se llamaba Enzo Mari, que murió el año 2020, me parece 2022, no recuerdo bien, pero es una muerte reciente que está vinculada al COVID. Enzo Mari es un diseñador, hizo muchas piezas de diseño muy fundamentales, digamos, un tipo que tenía un compromiso político muy grande, y él era miembro del Partido Comunista Italiano, que, hay que decirlo, es muy particular también. Yo creo que los partidos comunistas en cada país tienen como una vertiente muy propia y diferente, y el comunismo italiano en ese sentido es un comunismo que, en mi opinión, está muy cargado intelectualmente, es muy activo políticamente y está muy presente, digamos, en la política y en la cultura italiana.
Entonces, hay un momento en que Enzo Mari empieza a trabajar con el símbolo de la hoz y el martillo, no tanto como por su compromiso político, sino que más bien como una especie de guiño a una vuelta a las herramientas tradicionales. Hay una crítica importante al sistema industrial italiano, donde el propio Mari formaba parte. O sea, Mari es autor de piezas que tú hoy día encuentras en las tiendas de los museos, en tiendas de diseño así muy sofisticados. Es un autor de diseño italiano, digamos. Él forma parte también, quizás a su pesar, digamos, de esta especie de corriente industrial, de consumo, digamos, de consumo masivo en algunos casos. Pero él estaba interesado también en volver a la discusión sobre las herramientas tradicionales, sobre la posibilidad de que la gente fuera autónoma, digamos, y que pudiera cosechar su comida y hacerse cargo como de manera como muy desligada de las jerarquías, digamos, centrales de su supervivencia. Y de hecho está la bandera con la hoz y el martillo, y claro, es verde y rojo porque no es la bandera comunista, digamos, hay un giro, hay una cosa como con sentido del humor. Hay una hoz también, que está expuesta, que es una hoz que produjo Enzo Mari y que no tiene el martillo, pero que es una especie de versión revisada de la clásica hoz campesina, digamos, y que tenía justamente ese sentido de volver a forjar el hierro y ver cómo se tallaba el mango. Hay una cuestión como bien del diseño en ese sentido. Y los que vayan a verla al lado de la bandera van a poder encontrar otra pieza que es muy interesante, que son las 44 valoraciones de Mari, donde vuelve a trabajar con el símbolo de la hoz y el martillo, pero lo convierte en un puzzle de madera. Entonces troza de alguna manera esta pieza, la hoz y el martillo comunista, en un montón de piezas irreconocibles de madera que están cortadas por curvas, que las hace como... Es un rompecabezas en realidad. De ese rompecabezas hay 2 piezas en la exposición también, que están ahí. 2 piezas de madera que son parte de esa obra, de las 44 valoraciones. Y ahí lo que hacía Mari también era una crítica como al mercado del arte, porque lo que hace es convertir la hoz y el martillo en una serie de 44 esculturas, por eso se llama 44 valoraciones. Cada escultura es una escultura de madera que si tú las juntas todas armas la hoz, y cada escultura tenía un precio y un nombre, que si tú los juntas, el nombre hay una especie de manifiesto, y los precios son muy arbitrarios, digamos. Hay piezas que cuestan millones de liras y otras cuestan 1000. Es súper interesante eso, pero tiene que ver con ese momento de la historia. Estamos hablando del año entre el 77 y el 82 más o menos, como el periodo donde se producen esas obras. Patricio Mardones, se nos fue el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy la invitación, muy cortito, en 10 segundos, porque hay que ir a ver esta muestra al Bellas Artes. Es una muestra que vuelve a poner también en conversación la idea de lo análogo. Yo creo que también esa es súper interesante. Todas las piezas que nosotros estamos mostrando, por el arco temporal en que están, están fuera del mundo de la producción digital. Todo está dibujado a mano, todo está hecho con serigrafía. Son todos procesos análogos que yo creo que vale la pena volver a mirar. Hay mucho aerógrafo, hay un montón de situaciones ahí que uno dice, mira, esto se hizo a mano en su momento. Eso es muy, muy bonito para toda la gente que le interesa el diseño, el arte y la arquitectura. Son piezas análogas todas, y todas de alguna forma también tratan de imaginar un futuro, que también creo que es una cosa que nos hace falta hoy día. Hay como una visión muy apocalíptica, ¿no es cierto? La gente joven y estas cosas que se armaron en su mayoría entre los años 50 y 70, a pesar de que estaba todo el tema de la guerra, la posguerra y tal, había una visión de que era posible construir un futuro distinto al presente. Y yo creo que es bueno recuperar esa sensación. Así que los invito a todos a poder mirar esas imágenes para que nos hacen pensar un poco en cómo puede ser el mundo donde vivimos, que en parte eso es como el sentido que tiene la arquitectura, yo creo. Bueno, y una invitación gratuita a viajar también, ¿no? A ver todas estas piezas que nos hablan de otras realidades, de otros tiempos y de otros contextos. Muchas gracias, Patricio Mardones. Todo el éxito con la exposición Tiras de Prueba Arquitecturas 1951-1997 en el Museo de Bellas Artes. Y nosotros nos vamos agradeciendo su sintonía e invitándoles a escuchar la Radio Universidad de Chile el resto del día y esta canción de Marineros que se llama Loco. Que tenga linda jornada.